Hola, buenas tardes, días, noches. Estamos en Antropolíneos con el doctor Rodrigo Ledesma y pues el día de hoy nos va a hablar del sustento ideológico del nacionalismo mexicano. Y pues antes de empezar voy a leer su semblanza. Pues el profesor Ledesma es licenciado en Humanidades con mención honorífica por la Universidad de las Américas Puebla. Tiene una maestría en Humanidades por la Universidad de Monterrey y un doctorado en Historia del Arte, cum laude, Universidad de Valladolid, España. Es profesor titular investigador de planta del Departamento de Humanidades en la Universidad de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, ha participado en congresos en Argentina, Brasil, Cuba y Puerto Rico con temas de patrimonio y arte mexicano, además en congresos nacionales e internacionales en México. Ha colaborado como conferencista y como profesor de diversos cursos en los museos de historia mexicana y de arte contemporáneo, así como en el CONARTE. Fue convocado en mayo del 2022 como ponente especialista en Ángel Zárraga y sus murales en la Catedral de Monterrey al Coloquio Internacional a 100 años del muralismo mexicano, celebrado en el Centro Cultural Cabañas de la ciudad de Guadalajara, organizado por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. En diciembre del año 2021 fue reconocido por el Museo de Arte Contemporáneo, Marco, por 28 años de labor como profesor, conferencista y guía de viajes culturales. Tiene publicaciones de capítulos dictaminados de libros en México, Brasil y España, así como artículos en revistas indexadas. Y pues sus líneas de investigación son Art Deco, arte mexicano, arte sacro e iconografía religiosa. Entonces, pues, nos da mucho gusto tenerlo hoy aquí. Gracias. Y pues vamos a empezar con la primera pregunta para el tema, que pues es cuáles son los conceptos respecto al nacionalismo mexicano que maneja este filósofo Abelardo Villegas. Bien, pues ante todo, muchas gracias nuevamente por invitarme a Polinios. Muchas gracias, Ilitzi. Es un gusto colaborar con ustedes, con los humanistas. Soy formador, formación humanista. De hecho, aunque soy un poco petulante, soy el único licenciado en humanidades de todo el departamento de humanidades, ¿verdad? Y luego la maestría en humanidades, entonces pues somos colegas, ¿no? Dentro de los estudios. Y este título de este filósofo ya fallecido, que tuvo un gran desarrollo entre los años 60, 70, en los 80, Abelardo Villegas, escribe un trabajo en 1986 publicado para un coloquio del Instituto de Investigaciones Estéticas, precisamente indagando sobre cuestiones de arte y nacionalismo, y él propuso 4 tipos de nacionalismos, por eso se llama sustento ideológico para nosotros los mexicanos. El primero de ellos le llamó un nacionalismo etnológico que lo divide en 2 partes. La primera, el nacionalismo etnológico indigenista, y la segunda, el nacionalismo etnológico hispanista, criollista. El indigenista, pues claro, se refiere a cómo después de la Revolución Mexicana, que es cuando él dice que surgen estos nacionalismos modernos y contemporáneos, es porque al indio se le toma como bandera revolucionaria. Estuvo en el frente, fue utilizado en diferentes movimientos de la revolución y después se toma como una bandera política cobijada por el Estado y donde uno de los principales exponentes de la imagen del indio fue nada menos y nada más que Diego Rivera. Eh, para no andar por cuestiones de tiempo en otros más detalles. Y por otra parte, hubo una corriente que fue el nacionalismo hispanista criollista, que buscaba rescatar todo lo que nos había dado España a través de los criollos y de los propios españoles, pues está sobre el idioma, la religión católica, muchas cuestiones de nuestra organización social, y por supuesto rescatar nuestro eh, pasado virreinal de pueblos, ciudades, escritores, de la cual tanto nos ufanamos los mexicanos, como otra vertiente de nacionalismo. Antagónicas las dos, ¿no? Después propone un nacionalismo intimista, subjetivo. Para él es fundado por intelectuales, con López Velarde, con su Suave Patria, que mueve muy joven, apenas terminando la revolución. O está Alfonso Reyes, embajador, político, escritor nacido aquí en Monterrey, que mucho también
en los años 30 del siglo XX hablaba de la búsqueda, apenas de una búsqueda de nuestro nacionalismo, o bien también de Samuel Ramos, en quien hablaba de un nacionalismo intimista, pesimista, pues en su libro El perfil del hombre y la cultura en México, en donde por primera vez y abiertamente se hace una fuerte crítica a algunos caracteres de los mexicanos, especialmente con el pelado mexicano, ¿no? Entonces está el nacionalismo intimista que tenía dos vertientes, lo optimista con López Velarde, con Alfonso Reyes, que esperaban que aflorara ese nacionalismo, y por otra parte el pesimista del mismo Octavio Paz y su laberinto en la soledad, de Rodolfo Sigle y el gesticulador y todas las mentiras de la revolución y de la política, y Alfonso Reyes, en donde pues hablaba de ese mexicano deprimido, acomplejado por compararse con otras potencias. Después viene algo muy importante que es el nacionalismo político que nos enseñó la revolución a través del partido, primero PNR, luego PRM y luego PRI, el revolucionario institucional, que nos inyectó un nacionalismo político a través de héroes y hechos históricos que hasta la fecha todavía seguimos consumiendo. Y por último, cuando México no se encuentra, cuando México está saliendo del rancho grande, tanto del cine como de la idiosincrasia ranchera rural, hacia una idiosincrasia rural, el grupo Hiperión en los años 50, filósofos como Leopoldo Sea o el español José Gauss, buscaban que lo mexicano ya para las décadas de los 50 era todo, y no nada más lo folclórico, lo rural, sino era nuestro ser como tal. Esos son los cuatro grandes temas que propone Abelardo Villegas y dice, pues todos llevamos algo, alguno, todos, y estos nacionalismos sirven pues de cohesión nacional. Sí, estaba, bueno, hace rato estaba repasando la lectura y sí mencionaba mucho esto de Octavio Paz. Bueno, creo es como el más relevante que tenemos. ¿Sí? Y que lo mete en dos nacionalismos exactamente. Sí, bueno, ¿cuál de esos nacionalismos podemos considerar que todavía están en boga actualmente? Veamos una pregunta muy buena porque si nos ponemos a analizar, el político definitivamente no se ha ido, cobra fuerza, baja, y ahorita los tiempos que estamos viviendo, el nacionalismo político es fuertemente recogido a través pues, del presidente que tenemos, del partido que está en el poder, expriistas que hoy están en Morena, experredistas, y que vuelven a coger los ideales de la revolución, los héroes de la revolución, con una inyección de un nacionalismo político de izquierda, claramente de izquierda, mezclando los sucesos históricos, revalorando, por ejemplo, a Juárez. Ya Juárez, ya son más de 150 años de su gobierno, no son las mismas condiciones, porque expulsó a los franceses. Entonces, ese nacionalismo político de Benito Juárez, ¿no? El creador de la nacionalidad, el que establece nuevamente la república, pues se habla de una segunda independencia de la república restaurada, o nuevamente los ideales de los héroes de la revolución y de la independencia que nos dieron esa nacionalidad en contra de las injerencias del imperialismo norteamericano. Entonces se ha vuelto a convertir en un discurso muy enjundioso por parte, repito, desde el presidente, en su estilo, grotesco, rudo, caciqueril, como le llaman, de Mesías bananero, mezclando todo esto, pero resaltando esos valores del nacionalismo político, ¿no? Entonces, cuando dice con mucho orgullo que Cuba, su gran amigo Díaz Canel y la revolución cubana, está clarísima su tendencia de izquierda, radical, le regresa una pistola de Pancho Villa toda llena de oro, pieza digna de museo, de icono. ¿Cómo? De un asesino que se pasaba matando ricos, robando ganado antes de ser revolucionario, ignorante, no sabía leer ni escribir, y una pistola como de los narcos hoy, llena de oro, y eso es un tesoro, es una vergüenza. Pero ahí está el discurso político, y la gente, oh sí, Pancho Villa, Pancho Villa. Si le rascas un poco a Pancho Villa, dices, yo no soy quien para juzgar, ¿verdad? Pero dices, Ave María, este es nuestro héroe de la revolución. Entonces, pero bueno, es el discurso político que ante la ignorancia de la gente, pues se la come, ¿verdad?
lo mastica, lo consume, sin saber ni siquiera qué, ¿verdad? Entonces, para mi punto de vista, ese nacionalismo y por otra parte el nacionalismo indigenista nuevamente han recobrado mucha fuerza. Sí, sobre todo, sí, pues como dice con este presidente, que pues se está viendo mucho también por los pueblos indígenas. Y algo interesante con esto del nacionalismo político, que es de fiestas y héroes que surgió después de la Revolución Mexicana, ¿cómo ha cambiado de hoy a cuando empezó a surgir este? Sí, pues mira, se ha ido alimentando, como tuvimos 70 años de un partido único en el poder, pues se fue alimentando este nacionalismo, como lo explica Belardo Villegas, primero con la revolución y los héroes de la revolución. Como él dice, enterrados en un monumento creados, profeso, para la revolución, en donde ahí están Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, más tarde metieron los restos de Francisco y Madero, y todos eran enemigos, pero la gente no lo sabe. Está el monumento de la revolución. A Carranza lo mandó a matar Obregón, a Emiliano Zapata lo mandó a matar Obregón, a Pancho Villa lo manda a matar Obregón. Obregón no es reivindicado como héroe de la revolución, a pesar de que aquí tiene una escuela y tiene un monumento allá en de México y tiene una calle. ¿Y quién era Álvaro Obregón? Otro asesino que llegó a tomar el poder, junto con su compadre Plutarco Elías Calles. Pero repito, ante la ignorancia, bueno, pues eso se fue alimentando. Después Lázaro Cárdenas fue el líder máximo de la revolución, el cacique del partido, vamos a llamarlo así, su expropiación, sin que la gente supiera sus consecuencias, si era bueno o es malo, entra a esos altares, ¿no? De ese nacionalismo político, que hay que rendirle culto a Lázaro Cárdenas. Ahí está el origen del PRD. Ahí está nuestro señor presidente hoy. Bueno, no me gusta decir nuestro señor presidente, el presidente que tenemos ahí metido en Palacio Nacional. Pues sí, la verdad, ¿no? Enarbolando la expropiación petrolera, o cuando habla de la nacionalización de la industria eléctrica y eleva también a los altares al presidente López Mateos. Entonces se va juntando una serie de elementos de personajes, o bien ahora con la cuestión de la mujer y la legislatura, no sé qué número es del Congreso, la legislatura de la paridad de género, hay que reivindicar a las mujeres, entonces se vuelve a rescatar la figura de doña Josefa Ortiz de Domínguez, que no era la corregidora, que era la esposa del corregidor, pero alias la corregidora, fíjate cómo cobija la historia. O ahora Leona Vicario, la esposa de Andrés Quintana Roo, que están sacándose nuevamente como grandes figuras de la independencia. Pues ¿por qué? Pues porque para darle, digo, esta actualidad hacia la figura de la mujer en nuestros tiempos, entonces ese nacionalismo político que tuvo como que un bajón muy fuerte, y la fiesta patria de la independencia, cada presidente grita de los héroes, no hay un protocolo, ¿verdad? Es lo que, según la tradición que le empezó Porfirio Díaz, cómo ha ido cambiando, le van gritando, le van agregando personajes o conceptos, pero nuevamente como que vuelve a coger fuerza a través del discurso oficial para infundiar a la gente, a los pobres, a los marginados, a través de nuestros héroes de la revolución, de la independencia. Volvió a coger ese discurso muy similar al que hubo en los años 30, 40, principalmente en México, los tiempos de Lázaro Cárdenas, de Miguel Alemán Valdés, todavía inclusive. ¿Sí me explico? Cómo hubo ese auge del nacionalismo por revolucionario y hoy nuevamente vuelve a coger fuerza por el discurso presidencial. Bueno, desde mi punto de vista. Sí, y también hablaba de este nacionalismo etnológico indigenista. Y ¿cómo volvió a cobrar fuerza? Pues sí, porque un presidente que se siente el mesías de los pobres, que se dice pobre y es un muchacho que viene de familias ricas, de un abuelo español migrado, con el cual yo creo que tenía muchos problemas. ¿Por qué ese odio contra los españoles? Si tengo odio contra España, aquí en España destruyó a los pueblos indígenas. Entonces hay que reivindicar a los pueblos indígenas, empezando desde la conquista que pide que el rey de España le pida perdón a México, que el Papa le pida perdón a México, ambos casos por la conquista, conquista espiritual y conquista militar, porque pobres indios fueron atacados. La ignorancia. Los mexicos aztecas ya no los soportaban ni los totonacos, ni los zapotecos, ni hasta los mismos tlaxcaltecas. Por eso se le unieron a Cortés traía ya 200 soldados españoles y traía no sé cuántos miles de indios a su favor.
¿Quién hizo la conquista? Los zapotecos, los tlaxcaltecas, los totonacos, que estaban hartos de los mexicas aztecas. Ah, no, pero claro, hay que verlo desde la conquista española. Toda ignorancia, le inyecto al pueblo ignorante de que fueron los españoles los malos, y las conquistas nunca son damas de la caridad, siempre son terribles, son sangrientas, violentas, pobre gente que vivió todo eso. Entonces, reivindicar al indio, qué bueno, pero la forma es cómo vas a reivindicar al indio. Lo coges de bandera política y entonces eso pega mucho sobre nuestro sentido, sobre nuestro nacionalismo, como lo explica Abelardo Villegas, en donde precisamente con Porfirio Díaz se reivindicó la figura de Cuauhtémoc, el último tlatoani o gran gobernante del México Tenochtitlan. Entonces, nuevamente, el discurso del indio, el propio presidente, cuando llegó Kamala Harris, que por cierto la pronunció mal, ¿verdad? Le muestra con traductor los murales de Diego Rivera del Palacio, que la mayoría es la reivindicación del indio, y cada vez que llega alguien a Palacio le muestra los murales, donde está el maltrato figurado de lo que se imaginó Diego Rivera con su gran calidad artística y su sapiencia, porque era un gran artista, pero la gente va y ve y se cree lo que está puesto ahí. Entonces ha cogido otra vez una fuerza muy, muy grande, y con estos programas del bienestar y los apoyos a los pobres, pues las comunidades indígenas, qué bueno que sean favorecidas y no discriminadas, definitivamente. ¿Quién las discrimina? Nosotros mismos los mexicanos, la gente mestiza, la gente de la ciudad, los caciques, los mismos gobernantes, y hoy nuevamente se vuelve a utilizar nada más como una bandera política. El acto que hizo de desagravio, que bueno, con los indios yaquis, en donde para quedar bien con su padrino político, del cual ya se olvida, que es Cuauhtémoc Cárdenas, le invita ya en Sonora a un evento de pedir perdón a los pueblos yaquis por los agravios que cometió Porfirio Díaz contra ellos. Entonces, pues son actos del nacionalismo, o irse a montar una pirámide allá en Maya, en Tabasco, ay, les voy a ver el nombre de dónde fue con su mujer, a decir que estos son los grandes elementos de las antiguas civilizaciones indígenas que destruyó España. Los españoles ni por ahí pasaron, eso ya estaba abandonado desde cuándo. Fíjate la ignorancia, ¿no? Pero lo cojo de bandera política, o construir una maqueta, bueno, más bien reproducir el gran templo de Tenochtitlan en el Zócalo de la Ciudad de México, como le llaman, para hablar de la fundación de la Ciudad de México en 1321, que es una fundación mítica, como dijeron los especialistas, pero eso sirve para que la gente se identifique, tomando en cuenta y con todo respeto, si la mayoría de la población mexicana somos mestizos y la mayoría tiene sangre indígena, y en el centro sur es más todavía, y en la Ciudad de México ni se diga, oye, pues esto, si yo traigo una gota, estoy medio moreno, soy de sangre indígena, lo sé, pero lo niego, mi físico no me lo deja mentir, vengan todas estas reivindicaciones por mis ancestros, por mi persona, y malditos españoles que vinieron a explotarnos y nos destruyeron nuestro pasado indígena. Eh, Cuando alguien, a mí en lo personal, en una charla informal, o sea, ¿no? me, discutimos este tema, le dije, mira, el viernes hay un sacrificio humano. ¿Te gustaría que a tu novia, tu esposa, tu hija, como doncella, la sacrificaran? ¿Te prestas tú para el sacrificio el viernes ante Huitzilopochtli? No, no, que eso ya pasó. Bueno, ahí está, pues quieres reivindicar el sacrificio a Huitzilopochtli. Eso era como la misa dominical de los católicos, los viernes, si no me equivoco, en nuestro calendario traducido. Bueno, X día a la semana había sacrificios humanos a Huitzilopochtli. ¿Verdad que no? Eso ya no nos gustó. Entonces, el atraso tecnológico, cultural. Es que si no hubieran llegado los españoles, el hubiera no existe, ¿no? Más que gramaticalmente. Entonces, ahí está esa nueva bandera de reivindicación del nacionalismo indigenista. Sí, y como mencionó el autor, este filósofo, que dice en la lectura que el nacionalismo es un conjunto de ideas y sentimientos relativos a la nación. Entonces, pues sí, ¿qué podemos hacer con 200 años de historia aproximadamente y con todo lo que nos dejaron atrás? Entonces, pues Sí, sí, está. exactamente, ideas y sentimientos. ¿Quién siembra esas ideas y sentimientos? Pues los grupos de poder. Y Sí, eso pues, no pasa nada más aquí, pasa en cualquier parte del mundo. pues sí, los que Entonces, tienen la palabra. exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
que desafortunadamente por las políticas que hemos tenido, por los diferentes problemas de las luchas de poder, por la falta de programas educativos, que no vamos a poner solución a eso ahorita, sino que ante la ignorancia del pueblo de México, desafortunadamente con un nivel educativo de primaria a nivel nacional, con muy pocos personalidades, a pesar de los miles que hay, que se dediquen a la investigación y a la historia. Ante pues, toda esta ignorancia, desafortunadamente, pues esos sentimientos relativos a la nación pues, son los que nos ha vendido el Estado. Y mientras tanto, otros países que han tenido el desarrollo educativo eh, más fuerte, más inyectado en su población, con más nivel de lectura, pues no se creen los discursos nada más que vengan de los que tienen el poder. Los cuestionan, los rebaten, no los aceptan. Y entonces, pues ahí está eh, pues lo que explica, lo que muy bien dijiste ahorita el filósofo, el doctor Abelardo Villegas, ¿no? Pues sí, son esos sentimientos como los que me dieron en mi casa, donde me eduqué, o los que nos dieron a nivel nacional en los discursos oficiales. Pues mucha gente no los piensa, se los cree y se acabó, ¿verdad? Sí, Y y cuando uno trata de verse y de analizarse, termina citando a Octavio Paz diciendo que pues es un laberinto de la soledad. todavía tan vigente a pesar de haberse publicado hace tantos años, ya 73 años, y Ujú. seguimos, ¿es cierto? Mira, qué bien, qué bueno que lo mencionas. Pues seguimos, desafortunadamente, en muchos casos, unidos en nuestro laberinto de la soledad. Qué triste, ¿no? Pero también tenemos esperanza, tenemos eh, gente comprometida, gente que conoce nuestra historia, gente que tiene poder para poder convencer desde un punto de vista eh, más objetivo, más en pro de una sociedad que quiere desarrollarse, pues todavía hay esperanza, ¿verdad? Al respecto de ese nación. Hablando del nacionalismo. Pues sí, bueno, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo. No sé si algún comentario más que quieras decir antes de cerrar esto. O igual como es un tema muy extenso, luego podemos hacer otra parte, Ah, porque sí pues está muy sí, interesante, pues la si verdad. gustan, ya podríamos hacer una segunda parte al respecto, profundizar un poco más en estos aspectos, ¿no? Cómo, vuelvo a repetir, depende de quienes han estado en el poder. Por ejemplo, cuando la derecha, el Partido Acción Nacional, en 12 años estuvo al frente del poder, si tú te fijaste, le tocó a Felipe Calderón el año 2010, se repartieron banderas por todo México, se habló de 200 años de independencia, grave error, eran 200 años de inicio de las luchas de independencia. Y si te fijaste, bueno, tú estabas muy niña, ¿en qué año naciste? 2004. Fíjate, con Vicente Fox, pues no te acuerdas, tenías 6 años cuando pasó esto. ¿Y qué sucedió? Estuvo de una manera no impulsiva, no estar hablando de los héroes de la independencia de esa manera, de Hidalgo, Morelos, principalmente. Por ejemplo, Iturbide no lo condecora la historia por sus errores cometidos, sobre todo ya cuando se ordenó como emperador, México libertado. Entonces, sí, tomaron como de una manera, ahí está bien nuestros personajes, tenemos 200 años de inicio de vida independiente, lo cual, repito, no fue, pero así se manejó, y no hubo esa así enjundia, ni tampoco con Peña Nieto. Esos 18 años fueron muy tranquilos, con Ernesto Cedillo pues tampoco, si nos vamos a Miguel de la Madrid sí se buscó de alguna u otra forma reivindicar ciertas cosas, y viene este nuevo gobierno y pues es una manera, obvio, de atraer ideológicamente a la gente, ¿no? Rescatando nuevamente a esos personajes que todos somos humanos y cometimos errores, pero que luego dices, Dios mío, andaba metiendo estas cosas, este es nuestro héroe, pues qué vergüenza, ¿no? Digo, por los terribles errores cometidos, a eso me refiero, ¿no? Sí, pues nada más se quedan ideas y en sentimientos, entonces. Exactamente, ¿no? Si tú ves y dices, voy a poner en el mismo altar, tengo aquí a Pancho Villa por un lado,
Emiliano Zapata. Lucharon por el pueblo, tierra y libertad, quítale a los ricos para dar a los pobres, ¿no? Entonces, Emiliano Zapata era un hombre bien intencionado, un campesino que quería reivindicar el derecho a la tierra y a la propiedad. Y Pancho Villa, pues no, Pancho Villa un asesino, se divertía matando gente, robando. Que ya la historia nos ha comprobado que Robin Hood, Chucho el Roto, siempre repito esto, Pancho Villa, quitarle a los ricos para dar a los pobres no es la solución. Nunca ha funcionado eso. Pancho Villa, pues nomás mató gente y destruyó. ¿Y qué construyó? Terminó siendo un hombre rico, mujeriego hasta la pared, allá muy lejos, no, eh, matón, no alcohólico, curiosamente, como muchos piensan. Y dices, bueno, nuestro héroe revolucionario, que luchó hasta contra los propios héroes de la revolución, pero cuando lo enarbolan allá, pues porque fue uno de los que empezó contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Y luego cada quien cogió su marcha política, pero pues te sirve, vuelvo a repetir, como dijo Abelardo Villegas, todo esto te sirve de cohesión nacional. Ah, son nuestros héroes, qué bien, ¿verdad? Hay que abrigarlos, hay que cuidarlos, ¿no? Pues sí, así está la historia bien revuelta. Sí, Pues vamos a dejar el capítulo por hoy y ok. pues si hay segunda parte, pues ya estaremos viendo. Con Y mucho pues gusto. también agradecerle por el tiempo y pues a los que nos están viendo, que nos sigan viendo, porque vamos a traer más cositas. Y pues muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego.